Sí, ¿cómo estás, Maga? Porque efectivamente se ha entregado un reporte ya oficial del saldo de personas fallecidas durante estas fiestas patrias que llega a 61. Es un número muy alto que representa sobre un 64% respecto del año 2019, que fue más o menos un año en que las fiestas patrias tuvieron una extensión similar a la de este año, por eso se compara con esa fecha. Una cifra que es preocupante, que habla de distintos tipos de conductas de riesgo que están asumiendo, ojo, no solamente los automovilistas, también los peatones. Vamos a conversar de eso con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que se encuentra aquí. Primero, ministro, me imagino con una cifra que le sorprende. Muchas gracias, Lucía. Sí, es una cifra que nos incomoda mucho. Es lamentable perder 61 personas de nuestro país por algo tan evitable como un siniestro vial. Es alguien que iba probablemente con un niño en los brazos en vez de con un niño en el cinturón de seguridad atrás. Es una persona que decidió un viaje cortito de 15 minutos con alcohol, no va a pasar nada, pero pasa. Alguien que decidió, ¿verdad?, subir su velocidad por encima del límite permitido, y todo eso termina ocasionando todas estas tragedias. 61 familias que hoy día están, me imagino, desgarradas por un 18 que va a ser inolvidable por las razones equivocadas. Entonces estamos tratando también de desmenuzar un poco las cifras para poder entender bien qué es lo que acá ocurre. Bueno, tenemos un país, cuando nos comparamos con el 2019, con muchos más vehículos, y tuvimos una cantidad de viajes a lo largo de todo el país enorme, mucho mayor que el 2019, y creemos que ese mayor uso del automóvil es parte de las razones por las cuales hoy día tenemos una mucho mayor fatalidad. Ahora, también es bueno ponerlo esto en el contexto de todo el año, y en lo que va del año, vamos en un año que ha sido menos malo que los anteriores. Tenemos cerca de 200 personas fallecidas menos que el año pasado, y creemos que es clave aquí el que las personas puedan cambiar sus conductas y generar al interior, ¿verdad?, de las familias, de los grupos de amigos, ese nivel de conciencia de que no está ok, ¿verdad?, circular de una manera que genere un riesgo para uno o para los demás y que termina acompañando con tragedias para toda la vida. Es importante mencionar que el número de accidentes o siniestros viales disminuyó, pero que el número de fallecidos es mayor. Y eso, cuando usted dice hay que desmenuzar la cifra, probablemente nos permite observar índices de velocidad mayores. ¿Dónde cree usted que están las prácticas más complejas? Porque a usted le importa mucho, lo hemos hablado, efectivamente, reducir el término de siniestros viales. Hemos hablado de una idea del Ministerio de estudiar, por ejemplo, el caso de España versus el caso chileno, ¿no es cierto? Hay temas de infraestructura, hay temas de práctica. ¿Qué nos puede analizar usted un poquito más en profundidad? Yo creo que claramente el 18 de septiembre es una fecha en la cual el consumo de alcohol en nuestro país aumenta muchísimo. Entonces, ese mayor consumo de alcohol, la mayor cantidad de automóviles, las altas velocidades aparecen como un fenómeno especialmente grave, porque un vehículo que va a 70 kilómetros por hora versus 110, el de 70 kilómetros a lo mejor alcanza a frenar, el de 110 no, o si el choque ocurre en una velocidad que algo que puede ser solamente lesiones se transforma en una fatalidad que acompaña de por vida. Entonces, creemos que acá los elementos más importantes es insistir en que el alcohol, ¿verdad?, y la conducción no son compatibles, punto, y por eso me parece tan importante el gesto simbólico del presidente Boric en la parada militar de cuando recibe el cacho de chicha de entregar las llaves porque voy a tomar. Es el tipo de responsabilidad que necesitamos. Lo mismo el tema de reducir la velocidad, los niños con sistema de atención infantil atrás, y por ningún motivo aceptar cualquier tipo de distracción al volante, por ejemplo, con un teléfono para poder revisar un WhatsApp. Estamos hablando de un fenómeno que es evitable, que tenemos que erradicar, y estos son cambios de conducta que yo creo que los chilenos podemos hacer, así como hoy día ya no fumamos en espacios cerrados, y a lo mejor 20 años atrás o 30 años atrás eso parecía como de toda lógica. Creo que tenemos que erradicar ciertas conductas que lo único que logran es aumentar el riesgo y generar unas tragedias que terminan siendo tremendamente lamentables. Ahora, 2 de cada 3 de los fallecidos son en zonas rurales. ¿Qué está pasando ahí? Quizás también con la permeabilidad de las campañas. Hay varios indicadores que son bien impresionantes. Uno el tema que usted menciona, Lucía, de 2 de cada 3, 4 de cada 5, la mayoría de los siniestros son en la ciudad, pero los fatales son principalmente en espacios rurales. Son en carreteras, son en zonas de carretera a veces que no tienen adecuada berma, que no tienen espacios suficientes para que los peatones puedan circular con tranquilidad. Y es ahí donde tenemos que probablemente hacer una fiscalización todavía mayor, y aquí es donde también el apoyo de las personas para
conducir a velocidades moderadas, prescindir, ¿verdad?, del alcohol cuando vamos a conducir es fundamental. Otro indicador que es muy interesante, Lucía, es que 4 de cada 5 personas que fallecen son hombres. Es decir, esto es un fenómeno muy masculino, y cuando miro las mujeres que fallecen, que son una minoría, un 20% de ellas iba conduciendo. La mayoría de los que mueren iban o de peatones o de pasajeros en los vehículos. Entonces, este es un mensaje: cuando estoy hablando de cambiar de conducta, me tengo que dirigir principalmente a los varones. Son los hombres del país los que tenemos que cambiar la forma como conducimos, los que tenemos que reconocer que cuando nos ponemos detrás de un volante, estamos llevando adelante una conducta y una actividad que es extraordinariamente riesgosa, que la probabilidad es baja, pero cuando ocurre es tremendamente dramática, y eso no significa que hemos perdido 61 personas en esta vacación. Un porcentaje alto de las personas fallecidas son peatones. Me gustaría usted que nos explicara esa cifra para saber si son peatones producto de conductas inapropiadas de los propios peatones, por ejemplo, como señalaba el presidente de la República, y usted aprovechaba de mencionar, ya que los accidentes son en carretera, quizás en lugares donde no hay pasos habilitados. Me acuerdo que el presidente se refirió a eso. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque hay un trabajo que tiene que ver con la conducta individual, pero hay otro que me imagino que es la preocupación en políticas públicas que usted tiene, ¿no es cierto?, de cómo disminuir también aquellos factores de riesgo desde, por ejemplo, la infraestructura vial, ¿no es cierto?, habilitar más pasos. ¿Ahí qué nos puede decir? A ver, acá cuando estamos hablando de peatones, aquí evidentemente hay dos posibilidades, ¿verdad? Un peatón que, por ejemplo, es el propio peatón el que incurre en una conducta de riesgo y que es el responsable del siniestro. Por ejemplo, ocurre en estas fiestas que es el peatón el que va ebrio, es el peatón el que circula de una manera errática y que termina generando su propia muerte. Hay otras veces que esa conducta irresponsable tiene que ver, como tú bien decías, con una infraestructura que es inadecuada, con un lugar donde no hay forma de poder cruzar la carretera porque los pasos peatonales están demasiado lejanos. Yo creo que ahí hay un tema asociado no solamente al diseño de la infraestructura, a la ordenanza de los espacios territoriales que permitan evitar que haya personas que tengan, por ejemplo, que cruzar una vía de alta velocidad para hacer parte de sus viajes cotidianos. Eso es algo que tenemos que ir trabajando, al mismo tiempo de ir generando un diseño vial que cuente con los espacios adecuados, no solamente para que un automóvil pueda circular a una alta velocidad, sino que, sobre todo, ¿verdad?, que peatones y ciclistas también puedan circular sin temor de ser arrollados por un vehículo que pueda perder el control. Estamos iniciando la Semana de la Movilidad. Usted además se encontraba en esta calle precisamente que es peatonal, porque el viernes se promueve, ¿no es cierto?, que masivamente la gente adhiera al día sin vehículo, que es como no utilizar el vehículo particular, que es algo que ha funcionado en los años anteriores por las cifras que daban incluso respecto de cuánto aumentan, por ejemplo, los tickets del transporte público ese día. Cuéntenos un poquito de eso, pero enmárquelo también en si usted tuviera que impulsar campañas con mira a unas fiestas patrias del próximo año con cifras distintas. ¿Dónde también podría el énfasis? Bueno, lo que estamos acá es justamente la semana a continuación del 18 de septiembre, nuestra Semana de la Movilidad, una semana que termina el día viernes con el Día Nacional Sin Auto, en que la invitación a todos es a escoger, ¿verdad?, optar por viajar en transporte público, por viajar en mono motorizado, bicicleta, caminata. Eso me parece extraordinariamente importante, ¿verdad?, a la luz de todos también de los temas que hemos estado conversando. Son modos de transporte que tienen una menor siniestralidad, que permiten, ¿verdad?, al mismo tiempo ayudar a una descongestión, descontaminación. Es clave poder empujar ese tipo de modos de transporte, y por eso es que estamos acá aquí en el Paseo Bandera, acompañando a la Fundación Ciudad Emergente en un espacio por mejorar el inmobiliario urbano, invitando a las personas a caminar, en este caso por el centro. Vamos a estar el día viernes también con una feria por todo el eje Agustinas, desde Estado hasta la calle Teatinos, incluyendo incluso la Plaza de la Constitución, con una feria para poder invitar a las personas también a poder hacerlo más fácil y más atractivo el prescindir del automóvil. El punto que tú planteas respecto de cómo esto nos acompaña, por supuesto que es importante en materia de siniestralidad para el próximo 18. Si tenemos más personas, por ejemplo, que optan por el transporte público, son modos que son mucho más seguros. Y en ese sentido, si podemos bajar personas del automóvil, subirlas al transporte público o a la bicicleta, creemos que eso va a poder tener un 18 con menos fatalidades. La bicicleta me parece como especialmente interesante porque en el caso de la bicicleta, lo más
inseguro para el ciclista ser el único ciclista, porque nadie te espera, el automovilista no espera cuando no sabe cuándo va a venir un ciclista. Cuando es un flujo sistemático de ciclistas, los ciclistas siempre están mucho más protegidos porque los otros vehículos están esperando y entienden, predicen, ¿verdad?, que van a venir ciclistas. Y por eso es que, por ejemplo, si en 2010 teníamos la mitad de ciclistas que teníamos hoy día, teníamos 3 veces más muertos, a pesar de que éramos mucho menos los ciclistas, 3 veces más muertos que lo que tenemos hoy. Claro, estamos aprendiendo también a convivir con estos nuevos sistemas de movilidad que también reducen, como usted señala, la contaminación acústica, la contaminación ambiental y tienen una serie de otros beneficios. Así que a propósito de la Semana de la Movilidad que termina con el Día Nacional Sin Auto, la invitación también es a seguir tomando conciencia y esperamos también cuando se desmenucen las cifras, un análisis también respecto desde la política pública de qué se puede cambiar también para aportar, no solamente en las campañas relacionadas con las prácticas de las personas, sino que también en términos, por ejemplo, de infraestructura vial. Muchas gracias, ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, con toda Latinoamérica. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Vengo Y tiene barra. Gracias, ministro. Adelante.